It is that easy. Oye Siri, ábreme este objetivo de vida. Unos 10 recordatorios de la lista objetivos de vida. Bienvenido. Vas. Bienvenidos al episodio de hoy de Floppy. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 124. 124. Lo que dice, los mayas lo predijeron, el episodio 124 de Floppy será un éxito. Con obsolescencia preprogramada. Sí. Y pues ya saben, esto es Floppy Radio, el podcast de cultura geek retro y actual que Steve Jobs creó en su garage. Exacto. Junto con Steve Wozniak. Junto con Wozniak. Sí. En verdad, el que programaba el programa de Floppy Radio era Wozniak. Pero tenemos que... Pero para... la etiquetita la diseñó Steve Jobs. Sí, Steve Y Jobs. la etiqueta era todo. Sí, Y luego Anita la mejoró. No, sí. Es el episodio 124 de Floppy Radio, pero antes de todo acuérdense que nos tienen que seguir en redes sociales, o sea, ni siquiera es pregunta, ya tienen que seguirnos, ahorita mismo le ponen pausa, seguir en todo lo que está aquí abajo, Floppy Radio, y también tenemos un Patreon, patreon.com/Floppy Radio, donde si ustedes entran a ese Patreon y nos apoyan, la producción podría mejorar. Nada puede mejorar esto. Es lo que alcanzo. Que queríamos productos Apple, pero... Y es un producto Apple. Yo solo digo, tecnología de punta en Floppy Radio, su podcast geek de cultura retroactual. Episodio 124, Oye Siri. Oye Siri. Espero haber activado su Siri o algo así. Ay. Sí, así como cuando Oye Siri. No sé, si le doy un Siri se activó. Es más, Oye Siri reproduce Floppy Radio. Oh, sí. Oh, genial. Y eso es la cosa. Y justamente vamos a hablar de la historia de Siri y los asistentes virtuales, porque me quedé muy clavada con nuestro último episodio del año, del 2023, donde estábamos hablando de la inteligencia artificial y cómo está la mano y el boom del ChatGPT. Entonces dije, no, aquí hay una historia, porque como todo, hay antes de ChatGPT, solo que no nos habíamos dado cuenta de lo que estábamos haciendo, como casi siempre le ocurre a la humanidad, y hay un grupo de personas perversas así, vamos a crear algo que no sabrán qué es. Y entonces así surgió Siri. Literalmente, estoy preguntando, ¿qué son asistentes virtuales? Porque así se categorizan Siri, Alexa. Entonces hay uno anterior. Hay uno antes. El clip. El clip de Word. Justo para eso iba. El protoasistente. En las computadoras, y así, ¿no? O sea, un asistente virtual, literalmente la definición, es un agente software que ayuda a los usuarios de sistemas computacionales automatizando y realizando tareas con la mínima interacción hombre-máquina. O sea, es una inteligencia artificial. Pero que realiza, esta inteligencia artificial ya realiza acciones. Y ahí es donde les digo que por eso el tema de la inteligencia artificial es complejo de analizar, por lo que platicábamos, tiene muchas aristas. El clip de Google, de Word. El clip de Word, perdón, o de Microsoft, de Office. De Office. El clip de Office, porque ahí es donde salía Clipo, si se acuerdan, el clipito que te decía, y que lo podías cambiar por varias cosas, una cosa mágica, pero ponías Einstein. Y podías Einstein. La idea de eso es, al final de cuentas, era una base de datos de preguntas y respuestas que lo que hacían era entender de manera inteligente lo que tú estabas preguntando, encontrar las palabras clave, ir a buscarlo a esa base de datos y arrojarte una respuesta y darte posibles opciones para solucionar tu problema. Desde ahí ya son los primeros intentos de entender este tema de lenguaje y todo lo que estamos viendo hoy con ChatGPT. Esos son los primeros orígenes en realidad, que es entender cómo el humano escribe y cómo comunica algo para poder contestarle. Y desde ahí se llevan analizando. Si ustedes se fijan, Google surge bajo la misma premisa. Sí. Es cómo le hago para que lo que ustedes preguntan, ¿qué es un asistente virtual? Y entonces detecte ciertas palabras, vaya un robot inteligente y en lugar de mostrarte solamente las páginas que como título digan asistente virtual, va y busca dentro del contenido de esa información en microsegundos y te arroja respuestas. Y aparte ahorita te lo adapta a tus gustos. Ya llegamos la modificación. Tendencias políticas. A tus búsquedas. Ideológicas y todo. Ajá. Eso es bien importante. Hoy lo que hace el navegador de Google como tal, o sea, como digamos que preentendiendo lo que son los asistentes virtuales, es
Google también es un asistente virtual, es un asistente virtual de búsqueda. Entonces, lo que hacen ustedes cuando ponen Google y empiezan a escribir una pregunta de que quieren saber cuánto fue la recaudación de He-Man, pueden poner esa pregunta y va a ser, si ustedes son yo, que el episodio anterior así lo busqué, sabe que estoy hablando de la película. ¿Por qué? Porque busqué la película, porque hablamos del tema, porque he hablado y escuchan, los aparatos hoy escuchan, Sí, escuchan. estéreos y escuchan. Sí, eso ya es Oficial, escuchan, todos sus dispositivos móviles los están escuchando. A menos que, miren, tienen ahí una configuración que le puedes poner que no te escuche. Yo la verdad no creo que funcione. Sí, no. Claro que no. No, de hecho, yo he visto cómo estás platicando y el momento en el que pones la primera palabra del tema en el que estabas hablando, te saca toda la frase de lo que acababas de decir. Y es como, bueno, pues sí, eso es lo que estaba preguntando. Gracias. Pues sí. Al final de cuentas es esto, es realizar una tarea automatizada con la mínima interacción hombre-máquina. Y eso es al final a lo que le están apostando. Entonces, Google también tiene esto, nada más que en Google lo tienes que escribir, o ya se lo puedes preguntar, Bueno, porque, ya lo ya, tiene. porque ya se transforma en asistente, ¿Cómo se pero llama el de Google? No me acuerdo. Google, Sí, Google. no digas Sí, Google, es nada más Hey Google. Ajá. o Google. Ya. Sí. No, tú, Oye, no. oigan. Disculpas anticipadas de este episodio. Hey Google reproduce floppy. Exacto. No sé qué dijiste. Disculpa. No conozco te entendí. floppy. Ella es la modelo floppy. Y sale en su, No, esa es Alexa. su calendario. Alexa es la que todavía. Se me olvidó. Mira, yo tengo los dos, tengo Alexa y tengo el Google, y la verdad es que sí, Alexa todavía de repente me sale con cada cosa que se hacía Alexa. Ah, ¿sí? Sí. O sea, es que Google ya está... Google sí está más pro. ¿O será que está proyectando las perversidades de Jeff Bezos? Tal vez, no lo sabremos. Pero aquí el tema es nuestra amiga Siri. Entonces, ¿de dónde viene Siri? Siri se considera un grupo específico que se llaman chatterbots. Chatterbots, o sea, bots que robots platican. platicadores, sí. ¿no? Robots ¿Por qué? platicadores. Porque sí existe el chatbot, pero el chatbot es un poco como el estilo O sea, Google. son como C-3PO. Tienes que escribir. Ajá. Y Siri, la idea es esto, es como C-3PO, es un robot que te está contestando. Ajá. Y la verdad es que esto existe desde hace mucho tiempo. ¿Siriprio? Siriprio. Siripio. Pues, Se descarriló todo el episodio. Sí, justo. O sea, la idea que tenía Star Wars y Star Trek y todas las... todo el tema de sci-fi, de tener un robot, ¿se acuerdan de Battlestar Galactica. Christopher Robinson? Ajá, Señora Christopher Robinson. O sea, todos esos robots, toda esa idea, eso es a lo que le están apuntando. O sea, esa es la apuesta de Siri. O sea, de Siri, de Alexa, de Google, de Messenger iba a sacar uno que se me iba a llamar M, o sea, Facebook Messenger iba a sacar uno que se llamaba M, nunca salió. Te faltó el más pelado de todos, Grok. El de Twitter. El de Una cosa Twitter, X que está por el que están haciendo El Cortana. más pelado de todos. Cortana, la de Microsoft. Cortana. Cortana también está Ok. así como Bard. Bard, Sí, ChatGPT, Midjourney. Todo. Bueno, Midjourney hace imágenes. es otra Pues sí, cosa. pero la idea será como que el robot te Bueno, pero no platica. no platica. En ese sí, Midjourney vamos a ponerlo en otra categoría Sí, aparte no, porque también. no platica. Pero ChatGPT, Alexa, Cortana, Google, Siri, la idea que ¿Cómo se llama el de tiene Bing? Cortana. Bard. El de Ah, Microsoft, es Cortana, Bard, Bard. ¿no? Bard el de Sí, Google. Bard es el de... La nueva que Bard es están el de sacando. Microsoft. Y no, Bard es el de Google. Cortana es el de Microsoft. Bard es el de Google. Sí. No, Bard es el de OpenAI. Ah, no, tienes razón. ChatGPT Entonces, es el de OpenAI. ChatGPT cuando se integra en Microsoft, ¿se sigue llamando ChatGPT? Ah, ok. Sí. Bueno, es que son demasiados, perdón. Sí, Ya son ajá. muchos. Sí, y la idea de todo esto, la verdad es que va a seguir evolucionando porque es justamente una de las principales bases de datos que tienen hoy las inteligencias artificiales. ¿Cómo empezaron a aprender Bard, ChatGPT? Es justamente de estas interacciones humanas y de empezar a hacer preguntas, porque los seres humanos es bien chistoso, no hablamos... Puedes acabar ahí y ya. Somos bien chistosos. Sí, listo. No hablamos como escribimos ni como pensamos. Y esa es la gran dificultad de entender y de ver cómo estaban viendo. Cuando empezaron a desarrollar todo el tema de las inteligencias artificiales, la premisa era como la gente escribe,
seguramente es lo que está pensando. Órale. Y de repente al empezar a hacer análisis y empezar a buscar, sobre todo en temas militares, porque de las primeras cosas de este proyecto es inteligencia artificial, obviamente tiene una parte que tiene que ver con la milicia, que se llamaba Caló. De hecho, conocemos una persona que está metida en eso. A ver si en un programa lo entrevistamos. Está súper padre. Porque lo de Caló, exacto, se llama Cognitive Assistant Caló. That Learns and Organize. Eso es lo que significa Caló. Y es un proyecto militar. Ni Carlos sabe eso, pero Ni Caló sabía eso. Es un proyecto militar que obviamente surge en Estados Unidos con la milicia de Estados Unidos, que justamente lo que están tratando de entender es descifrar mensajes. Pues evidentemente de las contrapartes de enemigas, ¿no? Y entender El código Enigma, pero como el código actualización 2020, cacho. pero actualizado, o sea, pero 2001, Sí, por Dios, como espacio. para- Exacto, ¿no? Como el nuevo siglo. Para China. Para entender. Porque además, ahí les va. Como escribimos, no es como pensamos y no es como hablamos. No. Cuando ustedes piensan las ideas, las estructuran en base a imágenes y sonidos. A menos que sean ciegos, porque las personas ciegas, o sea, digamos que las personas que no son ciegas y que no son sordas. normoyentes y Ajá, exacto. Eso, ajá. Normoyentes, normovidentes, no sé cómo decirlo, pero Normovidentes. exacto, porque incluso si se fijan, o sea, hay estudios en que la mayoría de las personas que son mudas es porque son sordas. Sí, No es al revés, o sea, no desarrollan eso. no, como no oyes, no puedes desarrollar la capacidad de emitir sonidos. Sí. Como no ves, no construyes en imágenes. Pero cuando no ves y tienes la capacidad de oír, construyes en palabras. Cuando no oyes, entonces construyes a través de imágenes. Cuando tienes las dos, construyes a través de los dos y tu pensamiento así se formula. Cuando ustedes están hablando, por lo general, si ustedes no se fijan, pero en su cerebro lo que está pasando es que lo que ustedes están diciendo lo están viendo y lo están pensando. Está bien chistoso. Por eso el cine no fue tan efectivo, sino hasta que se volvió audiovisual. Exactamente, porque nosotros pensamos, o sea, les decía, no, las Se personas vuelve como un sueño. se vuelve como un sueño, efectivamente. Entonces, lo que hacemos es, si nosotros empezamos a platicarles de He-Man o del Damanzano, cuando les empezamos a contar cosas, aunque no nos están viendo, en su cabeza están pensando las imágenes que nosotros Por les eso el estamos éxito diciendo. de los podcasts, Y ¿no? por eso, y de ahí el gran éxito de los podcasts, porque es como entendemos. Ahora, lo que quisieron hacer en un primer momento era decir, claro, como lo escribe la gente, y entonces empezaron a tomar las cosas de internet. Pero resulta ser que cuando un ser humano se sienta y escribe, hay un proceso de refinamiento del lenguaje. Es decir, empiezas a pensar con qué ortografía, cómo se Especialmente si escribe. eres Cervantes. Bueno. Si eres Cervantes y Shakespeare, pues viene un sobre refinamiento del lenguaje. Si eres Carlos Cuauhtémoc Sánchez, viene un desmejoramiento del lenguaje. Pero depende de quién seas. Pero si eres reggaetonero, ¿qué? Ella es otro nivel. Ahí depende. Es un Deslengüejamiento del lenguaje. Exacto, esa es la El palabra. deslengüejamiento. Ajá. deslengüejamiento. Entonces, pero sí, también cuando cantas, o sea, entonces se dieron cuenta que cuando escribías, pues obviamente refinas el lenguaje. No es lo mismo que cuando hablas. Entonces, la idea de las inteligencias, de los asistentes, dijeron, si solo nos quedamos con lo que escribe la gente, estamos limitándolo a algo muy refinado. Entonces, cuando empiece a hablar con slang, cuando empiece a hablar, porque incluso hablamos con ciertos acentos, hablamos con ciertas formas, pues, o sea, de ciertas formas lingüísticas, ¿no? Dependiendo de dónde seas. Por ejemplo, aquí en el centro del país de México, alargamos la última sílaba de cada palabra. Si ustedes escucharan, o sea, la última sílaba de cada palabra la hacemos más larga. Hay quien lo tiene mucho más marcado, pero si nos escuchan del norte del país, se van a dar cuenta. Por eso Claro que no. Claro que no, no es los Chihuahua. No es La Chihuahua. gente de Chihuahua. Cuando es No es Chihuahua, es en medio. cada quien, exacto, y en el Salud, norte, Chihuahua. salud, Chihuahua. Y en el norte tienen otro estilo, ¿no? Y así nos pasa. Y en el sur es al principio. y en- Bomba. Exacto. Y entonces, ahí ya son por lo menos son tres formas lingüísticas del español distintas. Y ya si nos vamos a toda Latinoamérica, pues ya, o sea, inclusive, y pasan todo el tiempo, ¿no? No es lo mismo. Nosotros podemos escuchar, por ejemplo, me pasó con gente de Colombia, que decía, todos los colombianos tienen esta forma de hablar. No es cierto, decían, no es cierto, eso es de Medellín.
¿Por qué? Porque también entre ellos hay Solo los que diferencias. trabajaron en Estudio Ghibli tienen cierto asunto. Esas son distintas. Me ganaste. En Japón y otras cosas. Sí, cuando van a Japón, Bueno. de ahí el acento se Se japoniza te japoniza. con el Japón. Se japonicea con japonio y pues ya puedes hacer 25,000 cuadros por día casi. Sí. Más rápido que mi Journey. O sea, No sé, sí. Así la mano te ya Todo por hablar bien. y todo por hablar. Órale. ajá. Y todo por estar de bocón. Vamos a decir. Nuestra especialidad. ¿Cómo surge todo esto? El tema es que cuando empiezan a decir, no, necesitamos ver cómo habla la gente, captar esa información y hacerla, procesarla para que obviamente este tipo de proyectos como Caló, que era como aprendía, organizaba y te daba una capitán. Exactamente. Este Caló era distinto porque era de los militares y quería matar gente, pero mira, hay de Calós a Calós. Sí. Y pues eso es un proyecto que siguen desarrollando y además pues, obviamente cambia por idioma, cambia por... ¿Y te acuerdas que hace unos años, como 12, 15, en las computadoras tipo PC, había un sistema en el que le enseñabas a entenderte y nunca funcionaba? Ah, sí, yo nunca lo usé porque la única vez que lo intentabas usar decías, Ajá. esto no sirve de nada. No me estás entendiendo. Sí, yo lo entrené por horas y nunca jaló. Vale. Entonces, ¿Pero que era un está bien Proto Siri, interesante. era, o cómo? Era un Proto Siri. Órale. Es Era un muy Proto interesante Siri. porque estos cuates sí lo lograron. Y justamente, ¿no? El de este proyecto, es que me encanta el proyecto Caló, pero el proyecto Caló tenía un líder o un manager del proyecto, se llamaba Adam Llamémosle un Cheyer. capitán. Un capitán. El proyecto Pues, Caló bueno. tenía un capitán, Adam Cheyer, que pues estaba trabajando en ese proyecto, obviamente se sale del proyecto, como todo, ¿no? Termina su paso por la milicia y de repente se junta con otras personas que estaban también trabajando en tema de desarrollo de las inteligencias artificiales y hace SRI Internacional. Sonic Ring Incorporated. Que es el equipo que empezó a trabajar para hacer Siri. SRI. SRI Internacional. Y les faltaba una y nada más ya. Justamente, y uno puede decir, ay, esto qué interesante, pues porque Siri en realidad es del año 2010 lo ponen en la tienda y en el 2011 Apple lo... Pero antes de esto, en 1962, en la Feria Mundial de Seattle, Mal pasado. IBM lanza el primer dispositivo de reconocimiento digital de voz que se llama IBM Shoebox. Órale. Y esta computadora, ¿no? Obviamente IBM es justamente el aparatito que tenían de ese entrena tu dispositivo. ¿Qué es lo que pasaba? Que no podía hacer muchas conexiones por el tema de la internet. O sea, cuando IBM Shoebox se conectaba con esta red, obviamente con la super internet que tenía IBM y en ese momento cuando lo estaban desarrollando, pues por supuesto que podía darte como más respuestas y almacenar información en una base de datos más compleja y decirlo, pero cuando lo tratan de traducir eso a tu computadora y al claro. pues no tronó. Sí, el modem. Ok. No, con esos hay gente que no se acuerda, pero hay gente de nuestra generación que tiene el trauma de no vayan a colgar, no vayan a levantar el teléfono, ya cuelga. Ponte a pensar la dificultad de extraer esto, que es el lenguaje hablado, de una serie de onditas así. O sea, esa tarea de que te dieran esas onditas y tú, pues ¿cuántos signos? Que las regreses a un idioma. Que trataras de entender qué está significando eso está en chino. Y justamente el Shoebox, Bueno, en español, depende de cuál sea. sí. Ajá. la primera computadora personal, para más para que se den una idea, sale en el 81. Estamos hablando de 1962. Sí, Son 20 años antes. Estamos hablando de que la mitad de la convención era un procesador. Seguramente No, sí. gigante con cosas dando Son- vueltas y Batman atrás. Con un color. Sí, exacto. Así. Claro. Sí, y El básico, digo. adentro unas personas así. Teclea. Sí, tarjetas perforadas y todo eso. Sí, no, una cosa de locos. Y así como empezó, era capaz de reconocer 16 palabras y los números del 0 al 9. Bueno, no está tan mal. 16 palabras. 16 palabras. No 18, no 15. 16. No sé por qué solo 16, pero solo 16 aprendió el pobre. Debe ser un asunto binario, ¿no? Probablemente. Porque pues está dentro de los binarios. Te voy a creer todo O lo sea, que 2, digas. 4, Todo 3, lo, 6. todo lo que digas, Digo, es te una lo voy a posibilidad, creer. Tal vez. O sea, puede ser que tuviera 4x4.
a la hora de procesar, Órale, ¿no? Ajá, órale. Digo, puede ser. Bueno, así como tienes 256 colores que te forman 16 millones, puede Bueno. ser. Bueno, 20 años antes. es solo una posibilidad. Es una posibilidad. El minuto Ferno. Pues, no sé por qué 16 a lo mejor solamente les dio tiempo para lanzar. Mira, también hay otra posibilidad. No, pues no Dijeron, tenían más. la feria de Seattle es en tal fecha en el 62, chavos, lo que aprende esta Señor, muchacha. ¿cuánto está tardando en aprender una palabra? 6 meses. No. ¿Cuántas vamos a poder presentar? 16, perfecto. Y demás. Que corra Play. Sí. Efectivamente. No, yo creo que fue como en ese tipo. Después en el 70, la Universidad de Carnegie Mellon, que está en Pittsburgh, en Pensilvania, Y junto con la gente de DARPA, hizo una cosa que se llamaba Harpy. Harpy. Ok. Una arpía. Ajá. No sé por qué Harpy, pero es que luego tienen Sí, pues bueno. Son todos los acrónimos infinitos. de los todos son militares. horribles, sí. Y porque exacto, los de DARPA más el Carnegie Mellon hacen Harpy y El Harpy más el DARPA más el FBI menos el SRI. Exacto. Ajá. Esta primera como asistente virtual, a.k.a. inteligencia artificial, tenía el lenguaje, o sea, aprendió hasta el lenguaje de niño de 3 años. Órale. Wow. Y estamos hablando de los 70, por eso Está les muy digo avanzado. que... Pero obviamente, cuando me puse a buscar como... Ajá. Sí, es que cómo servía eso. No sabía nada, tú estabas platicando con él. Es como, ay, ¿cómo se llaman los robot? Los que están haciendo el perrito robot que llevan años haciendo. Boston Dynamics. Pues dices, ¿y eso qué aplicación tiene? Pues cuando lo logren, exacto, ya. cuando lo logren. Todos vimos Love, Death and Robots. Ah, no es cierto, Black Mirror, el Black episodio Mirror. del perrito asesino robot. Ajá. O sea, Esa es la ese es el miedo. Pero Eliminar cuando, humanos. exacto, cuando Boston Dynamics empieza a hacer su robotito, ¿no? Un robot autónomo, porque lo que quieren lograr es un robot autónomo, no inteligente, solo autónomo. Eso Con o es. sin armas. Y que no sea como el fake de Elon Musk que vieron que estaba La pijama. que estaba doblando la pijama, pero en verdad tenían unas manos acá metidas. Ah, el que acaba de salir hace poco. ¿Es en serio que tenía manos? Pues es que Elon Musk no Yo sabía. creí, yo No, creí. Estaba no. desesperado porque le metieran lana. No, a pues Tesla. necesita inversión. Yo voy atrás. Hay que inflar las acciones de Tesla. Eso que te iba a decir que empezó de ¿quién puede hacerla de robot? ¿Quién puede hacerla? ¿Ciriprio? Ciriprio. Nombre cabra, Ciriprio. Sí, En una hora. sí. Ciriprio está aquí, marca registrada. Pero justamente, ¿no? Para que no le pasara lo de Elon Musk, pues nada más empezaba a platicar, ¿no? Y pues obviamente el lenguaje que tiene un niño de 3 años es un tema muy de una conversación muy simple, comer, moverse, o sea, platicar a ese nivel. Pero ya estábamos hablando de que tenía un vocabulario de un niño de 3 años. Y estamos hablando de los 70. El problema es otra vez. Igual es más avanzado que, por ejemplo, el del Trump. No, seguro, es el de mucha gente que conozco. Y el tema es otra vez, cuando empecé a buscar más del proyecto, pues el tema es la capacidad de procesamiento. Exacto. En ese tiempo, pues eran unas cosas que eran del tamaño de una casa, ¿no? O sea, que solamente las universidades, más DARPA, con financiamiento de Como todos los millones de asuntos dólares. de inteligencia artificial, hasta que no surgieron las tarjetas de video modernas, no había manera. Órale. Entonces, ajá. No. Vaya a ver, si quieres el tema, Fer. No, pues ya era nota al pie, pues. No, nada más que tienes que cancelar a Fer, ahí lo escuchamos. No, es el chiste, es el apasionamiento. Entonces, después de ahí, pues hubieron muchas cosas. IBM ya entró IBM, siguieron desarrollándolo, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿Esto en qué año estamos? estamos hablando de los 70s. 70. Y luego después, 10 años después, más o menos usando un modelo, le llaman, tal cual se llama modelo oculto de Markov. ¿Qué es esto? O sea, si se le dan como doble clic a la información, lo que pasa aquí es que tomaron esas palabras. Una cosa es que tú puedas pronunciar palabras y que puedas decir, ¿cómo se llama esto? ¿No? Taza, vaso. Y otra cosa es que empieces a construir ideas. Aislarlo. ¿No? Y ahí es donde está lo interesante del tema de la inteligencia artificial. Entonces, estos son los 70s. Para los 80, lo que logran hacer es que esta inteligencia artificial, usando modelos de lenguaje que están basados en el inglés, porque todo es el tema del inglés, de cómo estructurar palabras, logran que empiece a estructurar frases. Pero otra vez, entre el procesamiento y lo caro que era poder entrenarlos, pues se vuelve inviable. Y ahí es donde entonces, pues obviamente, empiezan a ver, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente lo que tenemos que hacer es
lo que siempre pasa es, ¿cómo le hacemos para que el público nos dé su información, que nosotros podamos almacenar esa información, analizar esa información y alimentar el modelo? Eso es el principio de todas las inteligencias artificiales, no importa cuál sea. Es Entonces, tener un bochinche de información. Es un abogado que oiga unos términos y condiciones tan largos que nadie los lee. Que nadie los lee. Y así es como se empezó a complicar esto, exacto. En donde yo te dé permiso, no sé si ustedes, o sea, cuando están configurando cualquier computadora, dicen, ¿está usted de acuerdo en mandar el rendimiento de su equipo? Sí. Lo que estás haciendo es justamente eso. Estás dándole autorización para que jalen todos estos datos, como escribes, como hablas, y alimentes el algoritmo. Al final de cuentas, todos son algoritmos. Hay digo, así como los paréntesis que me encantan es, no hay una computadora más poderosa que el cerebro humano. Todavía. Todavía es importante. ¿no? O sea, ese es el principio. Pero hasta hoy lo que conocemos, lo que está a la vista del público en general es, no hay una computadora más poderosa que el cerebro humano. El problema es que somos muy ineficientes para acceder a la información. Si yo te pregunto cuál es el binomio cuadrado perfecto, ese es. No lo sabes porque está en tu cerebro. Por ahí anda. Está en tu cerebro, está en alguna parte, porque esa es otra cosa. Todo lo que vemos y seguro que no, pero puede ser que sí. Todo lo que vemos y escuchamos se almacena. Sí, qué miedo. Sí. O sea, si realmente estas personas que tienen como ustedes no lo saben, pero cuando empezó Floppy hoy le dieron que sí a que se almacenara este episodio en tus mentes. No, pero sí, todo, absolutamente todo lo que ves y escuchas se almacena. Las personas que tienen algún tipo de daño cerebral, porque son daños cerebrales, que pueden acceder y decir, yo me acuerdo lo que había pasado a las 3, las memorias fotográficas, todo eso que son no traen cheat. Sí, digamos que son formaciones distintas del cerebro, es justamente que pueden acceder a recuerdos que los demás no podemos. Y hay gente que es mejor, y obviamente hay gente que tiene... Un poquito de hipnosis, y ya te acuerdas hasta de la abducción y todo. Está cañón, porque hay temas, por ejemplo, en temas de hipnosis, que me ha tocado ver que con gente con secuestrados, por ejemplo, que en estos procesos de hipnosis o de regresiones, se acuerdan las placas del coche, cómo iba vestido, cómo sonaba la voz, o sea, el color, la marca, el modelo, lo que vieron, porque todo está en tu cerebro. El tema es que el cerebro lo que hace es, lo ve, y si no le sirve, lo guarda. Y lo guarda. Todos los días. Y entonces, a menos que hagas un esfuerzo muy fuerte, y si lo buscas, No, si ni en mi computadora lo encuentro. Y si en tu computadora lo encuentras, efectivamente, pues en tu cerebro lo vas a encontrar. Entonces, pues era lo que querían lograr. ¿Cómo logramos? Yo ya me estoy acordando de trinomio cuadrado perfecto. Porque Salió así, interrogación, y no encontré el archivo. No computado, corte A, Erika acordándose los dibujos que hacían. Mientras estuvimos platicando ya me empecé a acordar. No hay manera, güey. O sea, no te lo podría escribir exacto, pero pues era de 2a, b, x al cuadrado, entre paréntesis, ¿verdad? Trinomio cuadrado. Jamás en la vida vamos a... Es más, oye, sí. ¿Qué es el trinomio cuadrado perfecto? Todo eso que alguna vez vimos está ahí guardado y almacenado. Y la verdad es que cuando lo necesitan, lo van a poder recuperar. Porque así de mágico es el cerebro. Sí. Entonces, por eso... Pero entonces es muy eficiente en la cuestión de mantenernos cuerdos. Exacto, más bien. Porque solo lo emocionalmente importante le da como esa chispita y lo demás lo... Ahora... Pero aparte, antes de que... También es muy eficiente en el manejo de energía. O sea, resulta que cuando tú usas un buscador de esto, estás gastando mucho más energía que la energía eléctrica que consume tu cerebro, que es mínima. Lo malo es que no encuentra nada, pero sí. Pero hagan el ejercicio. Si alguna vez, por ejemplo, a mí me pasó, yo aprendí a hacer la maniobra Hemlich en un curso que me dieron en un entrenamiento. Cuando lo necesité, supe qué hacer. Y no era algo que practicaras, es algo que está ahí. ¿Por qué? Porque tu cerebro es muy eficiente. El problema de estos asistentes virtuales es que en ese tiempo no eran eficientes. Tú le decías manzana, pero si a la manzana la volteabas de lugar, la cambiabas de forma, o no tenía, o decías... Pelota amarilla. Cosa amarilla. Exacto. Se pierde. Si no era roja, no es manzana. Claro. O sea, eran muy limitados.
Porque otra vez, pues las cantidades de procesamiento que necesitaban para guardar la información. Sí. Entonces, acuérdense las fotos, buscan primera computadora de la UNAM, que eran como un cuarto gigante. Ay, sí, seguro. Y seguramente ahí sigue porque son joyas. O sea, de ahí sale el término de los bugs. Es que literalmente decían, es que tiene un bug. Sí, es que las computadoras se les metían las cucarachas y se comían los cables. Entonces tenía insectos o cosas que estaban adentro que eran tan grandes pues que se metían y calientes, porque siempre va a tener el problema de que son calientitas. Entonces se metían los bichos. No, ¿fue un episodio de Floppy donde nos contaban la historia de las cucarachas en un PlayStation? ¿O lo escuchamos en otro lado? Ah, no sé. No sé. No me acuerdo. Pero sí se mete. ¿Salieron cucarachas de un PlayStation? Sí, porque les gusta el Así calor. empieza la película de Brasil. Sí. No. Ay, sí, es cierto. Sí. Tuve un recuerdo. Ya no me acordaba. Sí, inculpan a un inocente porque tiene un apellido parecido a un cuate que por un bug termina imprimiéndose mal el nombre. Entonces, sí, una maravilla. Pero el tema de los bugs es real. Sí, Por sí, eso es se real. llaman bugs. Sí. Por eso los fallos en las computadoras o los fallos en el software se llaman bugs, porque viene de esa época. Es como la baguette del acelerador de partículas. ¿Te acuerdas? El baguette ¿Sí táctico. te acuerdas de eso? No regresé. Perdón. No de Hay como errores tácticos. que destruyó el acelerador. La desvía del acelerador. Todo puede pasar. Pero les digo, o sea, como que todo el tema era el procesamiento. Entonces, ¿qué hacen? Dice, bueno, ¿para qué nos puede servir? Y el primer uso que le dan es los contestadores automáticos y los dictáfonos, o de presione 3 si quiere. Esos son los primeros usos que les dan a este tipo de asistentes virtuales. Eso es, Tú le das un comando. O sea, fíjense, o sea, es muy primitivo, Ultra primitivo. pero es como empezaron, ¿no? Tú estás escuchando, entonces te dice la voz, ¿no? Si quieres marcar con el doctor Jorge, Digite su 1. tarjeta de crédito. Está equivocada. Claro que no. Y aparte tienes una pinche secuencia de 48 números. Y luego, Número de cliente. ese número no lo reconozco, bye, club, y te cuelga. Llevo aquí 3 horas. Justamente por eso yo le pongo, ¿no? Yo te doy una instrucción, ¿no? Te hago una pregunta, tú me das una instrucción y yo hago que esa instrucción real se ejecute para ti. Fueron lo primero que surgieron, y los call centers y todo lo que tengan, esos son los primeros intentos de inteligencia artificial, porque sí son inteligentes. Tú le das un comando, o sea, depende de Respondían a un comando. responden a un comando y depende de que igual sea tu banco, es más inteligentes que otros, ¿no? Sí. Pero, ¿no? Y en ese tiempo pues estaba. Entonces, el primer, digamos que teléfono inteligente es de IBM, y se llamaba IBM Simon. Y surge en 1994. Simon Says. Simon Says. Simon Says. Exactamente. O sea, los gringos son muy básicos, muy gringos, ¿no? Básicos. Son muy básicos en la forma como hacen las cosas. Pero justamente, y pues obviamente, como tal, es el primer asistente virtual ya reconocido como asistente virtual, que era no era un teléfono, o sea, que ya ven que era como unas Palm Pilot gigantes, como unas Blackberries gigantes, al que le preguntabas cosas y te respondía. Obviamente eran cosas muy limitadas, ¿no? De abrir agenda. No. Como la esfera 8. Tengo cita, sí. O sea, que eran muy puntuales, pero ya empezaba a entender y los comandos, aquí lo interesante eran comandos muy claros, ¿no? Abrir, tal. Y tenías que decirle eso y tenías que pronunciarlo bien, porque si no, no te entendía. Y ya, ¿no? Hasta ahí llegamos. Entonces, con todo eso, todos esos son los abuelitos, digamos, de lo que se conoce como Siri. ¿Qué pasa en ese momento, no? Lo que pasa es que justamente se acuerdan que estaban estos muchachos, que se llamaba Cherey, Adam Cherey, el capitán de Caló. ¿Se acuerdan? Sí. Que platicamos. Sí, que platicamos de esta gente, pero porque ya perdí. Ay, espérenme, porque aquí lo puse y ya perdí el nombre de la gente. Don Capitán de Caló. Cristo de mi vida. Bueno, pues el señor Cherey, ¿no? Se junta con otro tipo que se llama Dag Klitaus Darth Clitoris. Así me sonó también. y Tom Gruber. Literal es. Dijeron, bueno, se acuerdan que es SRI Ventures, ¿no? Ajá. ¿Cómo le vamos a hacer? Él venía con todo este entendimiento de lo que había pasado con Caló y que el capitán y que el manager, no sé qué, y dice, ya hay la tecnología, o sea, y eso estamos hablando de 2007, o sea, damos un brinco, ¿no? O sea, todo esto, un brinco totote, porque después... En ese año nació Floppy, por cierto. En ese año nació Floppy. Del 94 que sale
IBM Simon, ¿no? Y entonces empieza a ver toda esta evolución hacia las BlackBerrys, hacia no tener como ciertos comandos, o sea, todo este tema de las Palm Pilots, de interactuar con la computadora en un nivel más personal. ¿Por qué? Porque a pesar de que se llaman personal computers, eran muy complicados moverlas. Eran muy impersonales, pues porque eran una cajota, ¿no? Al final de cuentas, conforme fue haciendo una magia de la tecnología es hacer las cosas cada vez más pequeñas, ¿no? Y tener cada vez más tecnología en un espacio más limitado. De hecho, uno de los chistes como más comunes es que decían que hay más tecnología hoy en un smartphone que lo que había en el primer módulo que fue a la luna. Sí. Literal. De hecho, creo que ese chiste ya era para hace 8 años. Y era como para 8 años. O sea, pues son esas cosas que cuando la dicen, sí, es cierto. Sí. Hoy hay más tecnología en todo lo que hacemos que lo que tenían O sea en que ese si le hubieran momento. puesto un iPhone al módulo mexicano, ¿sí llegaba? Sí, ¿cómo no? No fue culpa del módulo mexicano, fue el cohete de la UNA, de la ULA. Pero eso Era gringo. era gringo, chale. Ajá. Pero es normal, o sea, hacer un cohete para hacer que funcione es muy difícil, entonces pues a veces salen mal. Los japoneses ahora llegaron, pero no jalan los sensores. Ajá, creo que sí. El de los mexicanos funcionaba perfecto, pero no llegó. Está en el espacio así. Sí. No, pues ahorita ya lo derritieron. O sea, ya llegó a la órbita de la Tierra. O sea, nunca llegó a la Luna. Entonces lo Se lo regresaron, comió, ¿no? Llegó a la órbita de la Tierra y lo derritieron. Se lo comió. Se quemó. Sí. Pero la UNAM pudo hacer todos los experimentos que querían. O sea, bueno, 75%. ¿Sin llegar a la luna? Sí. Oye, 75% de éxito. Sí, o sea, Suena como pasa la desacoplaron los robots, los acoplaron, o sea, hicieron varios ejercicios de, a ver, vamos a trabajar juntos, no sé qué. A ver, o sea, tenemos buenos ingenieros, el problema es que no tenemos dinero para hacer cohetes. No hay budget. Bueno, pero Ay, es que budget. hacer cohetes es muy difícil, o sea, a veces fallan, es normal. Ya, Slim, unos cohetitos. Pero ¿no te acuerdas cuando cuando hizo... Perfecto, piénsalo. Plaza Sumaya se abre así. Y sale un cohete. ¿No te acuerdas cuando Con el módulo de la UNAM. Estaría increíble. Un lado Sí, listo tipo que sea Mazinger. huevo, una alberca que se abra. Sí. Se larga de ahí. Sí. Y vuela un águila. Japón. Un águila atrás. No, a la par. O sea, sale el cohete y a la par Sueltan sale las un águila real acompañando al cohete. Wow. Siendo México se quemarían todas, pero sería bonito al principio. Pero ve, por ejemplo, el satélite de Zuckerberg, que quería hacer un solo satélite para medio África y que se había gastado como $1,000 millones y lo puso en un cohete de Elon Musk y reventó todo. Así. El fracaso de Colmena es mucho menor que aquello. Sí. Se enojó Zuckerberg que no lo volvió a hacer. Pues es que miren, esa es la versión, vamos a decir que es la versión al fracaso. Ajá. Y le apostó todo a Meta y apestó. Sí. Porque Meta no apostó, jaló. apestó. Apestó. ¿El metaverso? Sí. La Bueno, apestó. pero ahorita está con los googles y creo que ahí va. Sí, hasta eso. Mira, yo creo que es como todo. ¿Se acuerdan cuando Google le apostó a los googles de estos? El Lens, Ajá. Google Lens. Google Lens. Estaban muy padres, pero sí eran muy... No estábamos acostumbrados. Tenemos que llegar allá. Pero es que también siempre las primeras versiones de algo no van a jalar. No, Pero y alguien sobre lo todo- tiene que hacer. Sobre todo en temas de tecnología, por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos viendo con los asistentes, pues sí, Sí. o sea, no todos tenían acceso a las Palm Pilots, eran muy caras, ¿no? O sea, este tema como de darles instrucciones, ¿no? Empezar a entender cómo funcionaba el clipo y el tratar de entrenar, o sea, son muchos estiras y aflojes y entrenamientos. Eran los tiempos del Viper. No, O sea, esa era una tecnología que sí funcionaba. Y era tecnología análoga. Yo me acuerdo de ver Había el Viper muchísima y ver tecnología la gente análoga. leyendo el Viper y pensaba, ¿cómo puede ser eso? ¿Por qué funciona? ¿Por qué la gente lo usa? Un texto así, tic, 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 tic. Oh, no, man, eso está yo lo veo viejo y es nuevo, no. ¿Alguien jugó aquí Viper alguna vez? No. Era doctor, abogado, no tenías No, pero además cuando estaban los Vipers en su apogeo, estábamos muy jóvenes Era para señores. necesitar un Viper. Ajá. Sí. Si lo sacaran ahorita y no existiera toda esta tecnología, pues lo compraríamos que va a para... tener un renacimiento Viper. Eso es como el SMS, ¿no? Sería útil para floppy. Sería este Hoy tocas ir Y- a lo borró.
Hoy, Oscar. No, porque tenías que hablarle a una operadora. Ajá, Y le dictabas a la dictabas el operadora. mensaje, la operadora lo tecleaba, lo tecleaba y lo si mandaba. te lo tecleaba mal. Ya. Por eso, o sea, paréntesis cultural en la historia del Viper, cuando hablabas al principio eran mensajes larguísimos porque la gente se emocionaba y fueron acortándolos y al final literal era como 911, casa urgencia, o sea, ya porque las operadoras, Es lo mismo. que ahí está el otro tema, al ser humanas, está siempre el error humano, lo que te entendí, si no sabías escribir, si la palabra la escribía con falsa ortografía. Washington con Sí. AU, con HU. Exacto, Con Washington. X, Washington. Ajá, así como Washington. Así de, si no te entendía bien, si estabas, no se escuchaba el teléfono, o sea, mil y un millón de cosas. Mismo ocurrió con las inteligencias, o sea, con estos los asistentes, pues era, si no le hablabas bien, o sea, literalmente solo funcionaban en inglés. Y entonces, si tu inglés no era... No era. Exacto. Si no hablabas inglés, y ni siquiera era todos los inglés, porque siempre hemos tenido el sesgo tecnológico y eso siempre existirá. Sí, si no porque eras... Si eres no- escocés, Si no hablabas Australiano. como hablan los gringos, sí. o de Gal. Si no hablabas como hablaba el de California, que había programado la cosa, Exacto, él. no había él. Sí, porque además es los white dudes de California. Esos son y siguen siendo. Tecnodudes, Los Tecnodudes. Los Tech Bros. Ajá. Los tech bros de California, que los white people, si tenías un slang, si no lo igual, si no pronunciabas, no te entendía nada. Y eso sigue siendo uno de los grandes vallas de la tecnología y uno de los vallas que está tratando de romper ChatGPT al hacerse público. Ahí es donde está el para todos, si quieren, eso ahorita lo vemos. Ahorita llegamos. Ajá. Entonces, después de todo esto, pues obviamente esta gente que les decía que era literalmente el CEO de la empresa de estos de SRI Ventures, era Doug Clitoris, Adam Cheyer, que venía del proyecto Caló, Tom Gruber y Norman Winarski. Wow. Entre ellos 4 empiezan a trabajar en cómo hacer la inteligencia artificial. ¿Qué era lo que querían hacer aquí? Era un asistente virtual, que fue una inteligencia virtual, que te escuchara y pudiera realizar funciones básicas de un dispositivo. El problema es que dijeron ¿cuál? En ese tiempo, no sé si se acuerdan, porque estamos hablando de 2007, diciembre de 2007, ya había teléfonos celulares, estaba Pues ya estaba el Nokia, primer iPhone, ¿no? Sí. ya estaba ya iba la versión 3 del iPhone, estaba el primer iPhone, El primero. lo acaban de El lanzar primero fue el 2005, si no me equivoco. Nunca me acuerdo bien de esa historia. No sé nada de iPhone. No sabemos nada de iPhone. Perdón. Ahí lo puedes buscar, lo buscamos acá. Lo buscamos aquí mismo. Y Porque para eso Sí. tenemos ahora Porque, todo esto. o sea, esto es lo más cercano a un producto de Apple que tenemos en esta mesa. Claramente. déjenme decirles que sí. Pero según yo, el primer iPhone es 2005, Mm, si no me equivoco. Por allí. Y corríjanos si estamos mal. Es que ahora Yo lo mi busco. computadora se atarugó. Primera generación, 2007. Mira, 2007. Sí, justo. Porque sí me acuerdo muy bien. Y si no me creen, escuchen el pasado. Paco Vargas llegó un día a la estación y dijo: yo tengo un iPhone, lo trajeron de Gringolandia y está craqueado y la chingada y todos. Un iPhone. Y Que era todos, cuando ¿para qué empezaban quiero a eso? pagar Yo solo 50,000 quiero un pesos teléfono para hablar. para hablar Seguro yo dije y mandar eso. mensajes y jugar a la viborita, que era Nokia. Entonces, Pero seguro que se anunció en enero de 2007. Yo recuerdo alguna vez 2007. decir que no me interesa un celular hasta que sea como una computadora. Sí, ya es. Y ya es. y ya es. Y no es cierto, yo conocí el celular de Fernando y era un Nokia de una viborita que Y me indestructible. tardé años en comprarlo. Indestructible y se trató todo de destruirlo y nunca se logró. Estaba 2007 y entonces el punto que aquí es, ya estaba el primer iPhone, ¿no? Que ya empezaban a ver sí. Pero también estaba Nokia Nokia y Motorola muy fuertes en sus productos. Pero cada uno traía su propio sistema operativo. Y ahí es donde fue el gran problema de hacer esa tecnología. Decidir a qué le iban a apostar. ¿Por qué? Porque hoy ya sabemos que hay dos grandes, ¿no? O tienes... O es Android, o es Android o es iOS, ¿no? O sea, hay otros, porque no son los únicos, hay otros sistemas operativos, pero los que van reinando son ellos. Sí. O sea, está Windows por ahí No, el en Windows algún Phone sí cajón. murió hace mucho. Y Se volvió Android, ¿no? no, está en un cajón, Sí, se volvió pero Android. todo, o sea, literalmente el Windows Phone está en un cajón porque nunca pegó. BlackBerry quiso sacar su propia tecnología. BlackBerry, la tecnología de BlackBerry que se me olvidó el nombre de cómo se llama, RIM.
el sistema operativo de BlackBerry. No recuerdo cómo se llama ahorita. Sí. Se llama RIM. El sistema operativo de BlackBerry era una joya en su Era muy momento. bueno, sí. Era un sistema operativo que funcionaba increíble, pero tipo Linux. era tipo Linux, era una chulada de cómo se programaba, era fácil de codificar, era fácil de SysRIM, era fácil de instalar, fácil de codificar. El problema que tuvo ahí es que BlackBerry, un poco como recordando el episodio de Mattel, dijo, no, mío. Mío y no puedes hacer, mío y no puedes tocar, mío y no le puedes cambiar. Y entonces, Pero es que eran los líderes. Así como cuando Kodak. exacto. Los líderes del mundo, aquí nadie nos Aquí toca. nadie me dice. Ya sabes, Blockbuster. Exacto. Lo mismito le pasó a BlackBerry. Entonces, cuando están estos muchachos queriendo decidir, bueno, pues con quién nos vamos, ¿no? Y en ese momento, cuando sale el iPhone, Steve Jobs, un año antes, porque justo lo anuncian, ahorita ya vimos en enero de 2007, pero un año antes, Steve Jobs, que era muy inteligente y era buen mercadólogo, no sabía programar, Más que otra cosa. pero era un muy gran mercadólogo, dijo, aquí está mi código, hagan aplicaciones para mi teléfono. Sí. Y fue el primero... Porque esa cosa nada más era un iPod con teléfono. Era un no servía iPod para con nada. teléfono. Así tal cual tenía la cosa de la música. Y entonces, ¿qué hace? Invitan, o sea, y eso es real, eso pasa, y si búsquenlo, es histórico. Steve Jobs, antes de lanzar el iPhone, les dice, aquí está el código, o sea, les doy, esto es iOS, dice, programen en él. Y eso, pues obviamente estos nuestros equipos, el señor Clitoris y el señor Caló, pues, les dice, pues de aquí somos, o sea, ya no hay que Hasta pensarle dentro. más, ya hasta adentro, literal. ¿Por qué? Porque entonces ya tengo el código y ya puedo programar ahí. Y lo que en ese momento Rimner hace en todas mis aplicaciones, ¿no? Y Nokia tenía el suyo, que también era bueno, pero pues también solo vino Motorola el suyo, y que eran mucho, había que firmar NDAs, entonces, virus, aquí está el código. Hagan aplicaciones para mi teléfono. Es más, tengo una tienda que se llama iTunes y que ahora la vamos a volver a poner las aplicaciones. Entonces, venga, mándenme aplicaciones. Y lo que siempre ha hecho iOS, que lo ha hecho muy bien, y Apple y lo ha hecho muy bien, es que sus aplicaciones sí pasan por un proceso de revisión. Sí. ¿No? Sí, eso es cierto. Eso hace que programar tenga ciertas restricciones, pero también te garantiza que tengan cierta calidad. Diferente de lo que hizo Android. Android le apostó a la masificación. Sí. Entonces dijo, aquí está, hagan lo que quieran. Y básicamente las restricciones que tienes para subir aplicaciones Sí, son mínimas. Son mínimas, pero mínimas, literal mínimas. Sí. Y con iOS sí hay algo muchísimo más... Cuidado, digamos. revisado. Entonces están estos amigos y empezaron en 2007, les tomó 3 años hacer el primer asistente virtual, y justamente a principios de 2010 la suben la aplicación, ¿no? Y era tu asistente. ¿Qué hacía? Como ya tenían el código del iOS, pues sabían qué es lo que podía hacer la aplicación. Abrir el calendario, o sea, tenían el código de cómo se hacía en la aplicación. Entonces solo fue cosa de entrenarlo, ¿no? Y conectar los puntos para que te entendiera con la voz, obviamente, pues hacer todo este tema. Increíble. Justamente el señor Steve Jobs le ponen Siri, ¿por qué? Pues porque era SRI Adventures, entonces como querían que fuera personal, pues no me le agregaron la I, ¿no? Y era Siri. En su momento hay como muchas historias de quién le puso qué y por qué. Adam Chever dice que porque Siri en Swahili significa secreto, y el señor Klitaus, el señor Klitaus dice que porque Siri en finlandés o en un idioma nórdico significa la más bella. Entonces hay como la historia de por qué se llama Siri cambia. La verdad es que a Steve Jobs no le gustaba, o sea, la historia cuando te lo cuento, a Steve Jobs no le gustaba el nombre de Siri. ¿No? Porque bueno, me estoy brincando una parte. Sí suena muy poco Apple. Suena muy poco Apple. Pero cuando cuando ve Steve Jobs la aplicación, les digo que ahí es donde está muy inteligente el señor Jobs. Suben la aplicación y alguien le dice, oiga, señor Jobs, ¿qué cree? Que está esto, ¿no? Y funciona. Chéquele. Se pone a revisarlo, obviamente no es Steve Jobs, el equipo de tecnología no es Steve Jobs, ¿no? Y ya le llegan y entonces... Palumpas. Steve Jobs, no sé. Pero los umpalumpas de Steve Jobs se ponen a trabajar y le dicen, oiga, sí funciona. Hacen toda la negociación, obviamente se vuelven súper, hiper, truper millonarios. Y en el 28 de abril del 2010, 2011. compran la Apple compra Siri. O sea, compra la aplicación y para que ellos ya no la puedan vender. Y por eso O sea, es fue bien... lo último que hizo.
Y por eso es bien complicado encontrar como la historia fundacional de Siri. Le tuve que rascar un montón para encontrarla porque tienen un chorro de NDAs que les hicieron firmar que cuando vendieran todo esto, pues era así de, oye, pues no vas a vender la joya de la corona. Y además de todo eso, Se partió, tenían un... creo Steve Jobs. Justamente, esto es de Apple, o sea, tú cállate la boca. Tenían como NDAs firmados. De hecho, hasta hace muy poco tiempo han podido como salir y hablar y decir lo que estaban haciendo, porque tuvieron que firmar contratos de NDAs y contratos donde no puedes desear hablar en 10 años. O sea, cosas de ese estilo que solamente la gente de Apple y esa gente puede hacer. Y entonces, pues ya estaban ahí. En 2011, para el iPhone 4S, ya lo ponen a Siri como la aplicación del asistente virtual. ¿Por qué? Porque obviamente ya ahí Steve Jobs y el equipo de Apple toma el código, le da una... O sea, ¿En qué año dijiste? 2011. 11. Que justo ya se había muerto. No se estaba muriendo. Lo compra en octubre de 2011, ya lo anuncian el 4S, que ya lo incluía por default. O sea, ya no había que descargarla de la aplicación, ya de la tienda, ya lo traía incluido el teléfono. ¿Por qué? Porque de la compra en 2010, algo que sí encontré es que de los comentarios que hacen es que el software estaba tan bien hecho que realmente lo que tuvieron que ajustarle, pues eran más que ajustes, eran mejoras. Porque realmente, y si se ponen a analizar como la historia sobre todo de Adam Cheyer, que era el VP de Engineering, pues él venía del proyecto del esta Entonces él sí venía de todo este contexto de tecnología y de entender y de saber cómo estaban haciendo. Esta empresa, SRI Ventures, o sea, el mismo equipo, trabajó también en el proyecto de Bixby. Pero ahí el tema con Bixby es que está compitiendo con Google. Entonces, pues realmente para que Bixby pudiera aprender los teléfonos, o sea, Bixby es la inteligencia de Samsung como tal. Los teléfonos Samsung tienen una tecnología que se llama Bixby, que es justamente son estos chavos que también desarrollan ese core. Para la competencia. Que es la competencia. Pero el tema es que los teléfonos de Samsung corren en Android. Y Android ya trae el asistente de Google. Entonces, no, o sea, para que le estés hablando a dos asistentes virtuales en el mismo teléfono, no es práctico. Entonces Bixby no ha tenido el aprendizaje ni el alcance. Pues es que no tiene ni necesidad de existir realmente. ¿No sí? Pues no. Pues no, la verdad es que no tiene razón o sea, como que le quiso apostar Samsung, es como pero si abres pues la calculadora y te dice, ¿quieres abrir una calculadora dentro de la calculadora? Exacto. O si quieres abrir el asistente de calculadora para la calculadora, pues es como una vaca. Una vaca en la calculadora. Y a partir de ahí, pues obviamente van, ¿no? Al principio solo estaba en el iPhone y ya para 2016, que obviamente siguen mejorando el software. En 2016, que si se fijan, yo sé que suena como muchísimo tiempo. No, ha sido súper rápido. Es súper rápido la evolución. Sí, la verdad. O sea, son 5 años. O sea, justo el otro día veía un meme que decía, en la humanidad, la evolución de la humanidad en 500 años, y era de un caballo con no sé qué a un caballo con carreta, ¿no? Y la humanidad en los últimos 50 años era de un caballo a un stealth bomber. Sí. Que dices... No, sí evolucionamos, la verdad. Sí, por ejemplo, Sam Altman en una entrevista decía, cuando surja la inteligencia artificial general, que es supuestamente superior a la nuestra, la gente se va a escandalizar. Una semana después van a estar felices y acostumbrados. Seguro, güey, claro. Pero ese proceso sí ha sido producto de todos estos cambios que hemos vivido, que han sido muy acelerados. Turbo rápidos. O sea, a nuestra generación nos tocó... Hemos visto todo. O sea, todo es aquí tienen una computadora personal. ¡Fum! Y ahora ahí tienen ese teléfono. Y pasen por el floppy, y el almacenamiento, y la nube, y la red. O sea, y has tenido que adaptarse. Por eso la verdad es que yo sí les digo, ténganle paciencia a sus papás, porque de verdad es mucho. Sí, es pues mucho, ellos tenían nuestra edad cuando estaba el Atari. ¿O qué? Exacto. Ni eso, yo creo. Bueno, nuestra edad del Atari. O sea, imagínate. O sea, no manches, puedo conectar algo y jugar. O sea, ya no son las maquinitas. Pobre cerebro tener que adaptarse a todo eso. Tiene la capacidad, pero pues sí, la verdad es que ya ni nosotros, güey. Sí, a mí me cuesta trabajo. ¿Cuántas veces no? O sea, el tema del almacenamiento en nube, de hay que guardar. O sea, ¿dónde está la nube? ¿Qué es la nube? O sea, hay mucha gente que te dice, sí está almacenado en nube. Bueno, no, ¿y qué es la nube? Y no te lo saben explicar. ¿No? ¿Y qué significa? ¿Y qué implica? Y por ejemplo, digo, en el trabajo yo acabo de tener, pues es que hay que integrarlo, integrar dos sistemas. Y yo así,
No. O sea, Oye, sí, pero no. O sea, por ejemplo, entender, porque ahora ya es pues que se conecte, ¿no? Porque todo es muy sencillo. Tenemos esta idea del plug and play, pero la realidad es que los softwares, no todos los softwares son creados para integrarse. Pero a ver, también- no todas las formas de integración son posibles. Hay tecnologías que no son compatibles. Pero es que no invites a los de mercadotecnia. Con todo de- Exacto, a las juntas de desarrollo de software. Ya intégrenlo, ¿no? Además me encanta porque, Pato, es que se conecte por API. No todas las conexiones son vía API. Ay, es una cosa muy loca. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Saben qué es lo más chistoso? Que yo, o sea, me dedico a esto de la tecnología y en eso trabajo. Y cuando yo estaba, tuve un recuerdo mientras hacía esta investigación, cuando yo estaba en la universidad tenía un novio que me decía, no, pero es que sí abre Hi-Fi. Y yo decía, odio las computadoras. Sí, no, yo me tocó esa alma alguna vez en floppy de no, yo no tengo Twitter. A mí, ¿Eso ¿qué cosa la computadora, los sistemas? Así, horrible. Yo escribo en un papel. Así, la fidelidad de mi... Y ya me gana la vida. Pues es que todos hemos tenido diferentes procesos. Te digo, yo negué el celular siempre que pude hasta que ya no pude Hasta más. que el celular llegó a ti. Hasta que ya Te sedujo. te sedujo. Pero sí, o Me sea, dio un besito. no, se le quedó. la primera vez que Bueno. pudo buscar así de, enséñame la animación de Hayao Miyazaki para hacer mi portafolio. Mi primer smartphone fue hasta el 2013. Y mi primer Hace 10 celular fue como al Tal vez me tardé 2003. Sí, yo también. Antes, ¿no, Fer? No, antes. Durante la universidad no tuve. Y Claudia se enojaba por eso, ¿te acuerdas? Es que nadie te puede encontrar. Es que luego era horrible, perdónenme, pero en la universidad... igual, o sea, no me sigue cambia siendo- mucho, la verdad, ¿eh? En la universidad se metían a las salas de edición. Ya. ¿Ves? Ahí nos y podían te encontrar morías. siempre. Era como un... ¿Cuál Era era el como, dilema? era como un agujero negro. Pero ¿cuál era el Así de- dilema ahí? Ahí sabías que iba a estar de 6 A 6. ¿A seis? a 3 de la mañana hasta que sacaran a los perros. Si eras fan de otro lado. ¿Qué estás viendo? No, pues Adivina. Adivinen dónde está. Pues sí, sí era el tema de las computadoras. Pero justamente, ¿no? Y para ya no darle más como de vueltas, en 2016 lo ponen en todos los dispositivos de Apple y a partir de ahí, pues hoy Siri compite con Google, con principales competidores Google, Cortana, Alexa y Bixby, ¿no? Bixby de Samsung, Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft y Google pues de Google, ¿no? ¿Cuál es, digamos, que el principal reto? Y justamente lo menciona en de la entrevista donde tomé como pedazos el que era el CEO, el señor Clitoris, lo dice muy bien. Mr. Clit. Mr. Clit. Lo que lo dice es... Sí, Dark Clitaus. O sea, yo me imagino al señor... De por sí nadie sabe que existe porque tienen NDAs que Puso una no puede... capuchita así. Con una máscara. Como el calamar, ya sabes. Ajá, sí, sí, sí. Círculo. Sí. Entonces, se lo pone. Si lo saludas, le haces así. Se altera. Brinca. No toquen al señor Clit. Fuerte. No lo vean. No lo vean. No, No lo toquen. no No, le toques. soplen nada de eso. Se pone muy mal. Oh, muy bien. Oh, muy bien. Claro. Floppy no es para niños. Una de las cosas que dice es que, pues, obviamente, lo que va a hacer que, al final de cuentas, lo que dice es, o sea, siempre se va a estar perfeccionando el diseño porque los seres humanos avanzamos en cómo hablamos, lo que queremos y cómo lo necesitamos. Y una de las cosas que dice este hombre es, porque le preguntan, bueno, ¿y cuál va a ser la ganadora? Y dijo, el problema es que hoy por hoy la ganadora va a ser la que tenga la capacidad de adaptarse mejor a las necesidades de los usuarios. O sea, la que los entienda mejor, la que entienda las preguntas, la que literalmente les dice, la que pueda resolver los problemas de las personas. Y con eso iniciamos otra vez, ¿no? Al inicio de la conversación. Los asistentes virtuales surgen para minimizar la fricción hombre-máquina porque hablamos dos lenguajes distintos. O sea, el lenguaje digital, nosotros somos análogos, todo en nosotros es análogo. Todo lo que sentimos, como vemos, como escuchamos, como pensamos, Sí. como actuamos, tiene una cosa análoga. Y las máquinas son completamente digitales. Son dos sistemas, son como el yin y el yang. Sí. Y se complementan. Y la idea es que el gran sueño de las inteligencias artificiales, del Internet de las cosas, de todo lo inteligente, es juntar estos dos mundos para que sea transparente la forma como nos comunicamos. Hoy en día, yo sé que les ha pasado que le dicen, hey Siri, busca algo y entonces no lo encuentra, no sabe qué es. A Google también le pasa. Me peleo todo el tiempo horrible.
A Alexa le pasa más. Por ejemplo, Alexa tiene su sistema de lenguaje, al menos en español, es muy malito. O sea, sí. Hoy me sorprendí que por fin, yo he usado muchas veces el de Google y siempre me sale mal. Hoy le dije, llévame al cruce entre tal calle y tal calle. Lo hizo perfecto, por primera vez en... Porque incluso hoy, o sea, Google con tantos años de experiencia en temas de búsqueda y análisis de datos, después del fiasco que fue Bard, ya tiene otro, o sea, sacó otro, que puede ser lo de Google Brain, o sea, ya sacó otra rama de inteligencia artificial que de repente fue así de ¡fum! Esto está súper avanzado y a todo el mundo le dio miedo. Se supone que Bard está mucho mejor ya que ChatGPT. Ya mejor. No. Para algunas cosas. Es que ChatGPT es mejor contándote cuentos. Es que ChatGPT, Alucinando. alucinando. O sea, cuentas buenas historias. O sea, tú puedes El escribirle tema de poemas chat ahí. es que, Bard y es no. otra vez, ¿por qué lo decíamos que no hay una máquina más perfecta hoy que el cerebro humano? Porque las inteligencias artificiales están enfocadas a una cosa. Los asistentes personales como Siri o Alexa están enfocadas a contestarte, a realizar acciones, a realizar tareas. Llevarte, abrir un mapa, o sea, es una tarea, no están buscando Como pensar perritos. como perrito, exacto. Yo le doy, le digo a mi perro, siéntate y se tiene que sentar. Eso es lo que tiene que pasar y así funcionan estos asistentes virtuales. Ana Lucina dice, siéntate y sale corriendo. Exacto. Así. Justamente que te dice, lo siento, no te entendí. Vuela. Ok. Spider-Pig. Exacto. Tal cual. Eso le puede pasar. Eso es lo que pasa. Midjourney, lo que decía Fer al inicio, y fue claro, Midjourney son las imágenes. Sí, no platica. ChatGPT platica contigo. Sí. Pero además platica, no habla. ChatGPT te escribe. Bard es muy bueno para buscarte información. O sea, hoy en día no hay como el cerebro humano porque el cerebro humano hace todo eso al mismo tiempo. Pero ya hay gente hackeando sus Alexa ya hay sí, pues, para que se conecte con ChatGPT y hable, y entonces hable todo el choro que te está... Entonces ya es como un diálogo muy realista, digamos. El tema es qué voz tiene ChatGPT. La de Alexa. La de Alexa, Exacto. creo. ¿Quién está aprendiendo lo que está diciendo ChatGPT? Alexa. Sí. No ChatGPT. Pues sí. Pero no creo que llegue al nivel de ChatGPT. Mira. De chiste. No. Pues, O sea, tiene que generar un nuevo ¿cuántas modelo. personas están hackeando las Alexa? No se las hackean. Ya, ChatGPT tiene muchos, ahí sí, hablando de conectores, ChatGPT tiene muchas cosas para interconectarse con cosas y puedes puentearlos y, o sea, no está tan descabellado. Pero ¿cuántas personas saben hacer eso? La verdad es que muy pocas. O sea, tampoco es así de, sí voy a agarrar y voy a hackear. ChatGPT es súper nuevo, surgió el año pasado y ya están haciendo... ChatGPT el público. Sí. Exacto. Pero es que al público salió el año pasado. Llevan años desarrollando ChatGPT. Mismo caso que es como la historia de Siri, ¿no? O sea, había un proyecto, fueron aprendiendo, empezaron desde los 62 a aprender cosas y justamente hoy tienes como que en el boom de la tecnología hoy tenemos el tamaño adecuado, con la capacidad de almacenamiento adecuado, con la capacidad de procesamiento adecuado, que todo eso se junte y apenas lo estamos logrando. Entonces, la verdad es que el tema de la inteligencia artificial da para mucho. Sí. Los asistentes virtuales son solo un pedacito de la inteligencia artificial, pero creo que sí es un life changer porque es la primera vez que se hace masiva la inteligencia artificial en la mano de las personas sin que se dieran cuenta. Y empezaron a... Esta sección no es Life Change. Ya que lo dijiste. No. Es el episodio 124. Es el episodio 120. Pero sí son life changers. O sea, sí nos cambiaron la vida. Sí. Porque además Sí, totalmente. hicieron lo que logra Apple. Y Apple lo que logra es hacer que la tecnología sea amigable. Porque ejecutas las acciones, los comandos e interactúas con el dispositivo de una manera muy natural para el ser humano, que es a través de gestos. Los seres humanos gesticulamos un montón, entonces los gestos nos ayudan a controlar el dispositivo. Y lo que hace Siri, que también lo hacen muy bien, es agregarle el tema de la voz. Yo te pido que hagas algo y tú ejecutas ese comando. Al principio muy simple, hoy cada vez más complicado, pero al final nunca nos dimos cuenta que ya teníamos una inteligencia artificial, ni siquiera lo notábamos. Por eso, en la sala de nuestra casa, ¿no? En la Mac, bueno, en las que tenían Apple. Quien tenga una Smart TV, y yo estoy seguro que más de uno allá adentro ya está matando madres por todas las veces que hemos dicho Alexa en este programa y se ha aprendido y se ha apagado y les ha preguntado qué pedo.
¿No les pasa todo el tiempo? A mí yo entonces que a veces estás viendo lo que sea que estés viendo y en la tele como que entendió que alguien dijo Alexa, ¿qué necesitas? ¿Qué? Y yo, estoy viendo la serie. Así de, "Shh, no". O de repente cuando me ha tocado estar hablando y dicen, no te entendí, y es así de, ¿en qué momento? ¿Qué dije? ¿Por qué? Por eso es buena idea tener inteligencias artificiales militares. Imagínate si eso pasa en un... No te entendí. No, digo, lanzamiento. ¡No! ¡Espérate! Efectivamente. Entonces yo creo que el gran cambio que nos dio Alexa es justamente Apple nos hizo fácil hacer los dispositivos. Alexa los hizo los hizo mucho más amigables y empezamos a alimentar el algoritmo sin darnos cuenta. Entonces hoy no existiría nada de inteligencia artificial y estoy segura y no tendríamos es que ChatGPT es el primer contacto. No es cierto, ya tenían contacto con la inteligencia artificial, solo que ni siquiera se habían dado cuenta. Y eso está bien cañón. Y de eso para mí sí es un life changer. En el 98, creo que nunca llegó a América, pero salió un juego en el Nintendo 64 en Japón que se llamaba Hey You Pikachu y que veía con un microfonito y le dabas órdenes. Ahí está. Y le hablabas a Pikachu y todo el juego se jugaba hablado con microfonito. ¿Qué pedo? En japonés, obviamente, entonces aquí. Imagínate la complejidad de programación. Y le hablaras a Pikachu en japonés. Y luego, bueno, localícenlo a América. Sí. ¿Te acuerdas de Larry? En que era como, Larry. era como medio porno el El programa. juego más porno que ibas a jugar. Uy, pero tenía un buen rango de frases que te reconocía. O sea, ¿Le hablabas? Sí, escribías y le entendía bastante bien a muchas cosas. Luego haremos habían diálogos. un video jugando de Leisure Suit Larry. Era un juego de point and click de un güeycito No, pero teniendo aventuras. sí escribías. No, sí, ¿Quién sabe si me está había hablando en escritura. japonés? Ajá. Pero la verdad es que tenemos muchos años conviviendo con la inteligencia artificial. No nos habíamos dado cuenta que es diferente. Entonces, para mí Siri sí es un life changer porque justamente como muchas cosas que hizo Steve Jobs, hizo que la tecnología fuera amigable y que le perdiéramos el miedo a dejar nuestra vida en un dispositivo. De hecho, a mí siempre se me hizo, yo soy bien anti-Apple, pero siempre se me hizo mucho más avanzado Siri en la lógica de ponerle eso a un celular que comprar un Alexa y todo eso, como que se me hizo más lógico lo otro. Y al final de cuentas Google lo hace muy bien al tener todo este ecosistema porque pues todo lo de Google se conecta, ¿no? Pero el problema de Google, si me preguntas, así ya como digamos que epílogo de este programa, el epílogo del programa, el problema de Google es que Google es tan grande que tiene demasiados proyectitos. Y entonces todos esos proyectitos estoy segura que y eso es ego humano, y eso es completamente ego humano, no te enfocas, o sea, al final de cuentas no los integras. Y como no se integran, por eso Bard tiene una relación, pero la nueva inteligencia artificial de Google tiene otra, pero el Google Buscador tiene otra. Entonces, es como demasiado complicado, cosa que no hicieron este grupo, y creo que ese sí fue un acierto de Steve Jobs y de Apple. Es decir, este sistema funciona, ya lo hicieron para nuestro dispositivo, cómprenselos y vámonos sobre ese y no empecemos a volvernos locos y sigamos construyendo esto que ya está construido para nuestro. Y de hecho Google ya tenía un sistema de inteligencia artificial listo antes de ChatGPT, al nivel de ChatGPT, y lo mató porque les pareció éticamente preocupante. Pues es que era el proyecto Google. Porque alucinaba mucho, sí, luego lo resucitaron. Pero bueno. Pues es que alucinaba bastante, pero... Pues es que ¿cómo empiezas? ¿No? Pues sí. Pues es que esas cosas van a alucinar. Hasta que encuentren otra manera de hacerlas. O sea, mientras sean modelos de lenguaje, pues por probabilidad. Y porque otra vez, o sea, cuando hablas y cuando escribes, nuestros cerebros piensan distinto. Entonces, tienen que aprender muchísimas cosas. Y por ejemplo, yo estaba alguna vez en una conferencia a la que fui, decían que justamente solamente el almacenamiento de datos de ChatGPT hasta la fecha ha costado como $15 millones. Solo el almacenamiento de datos. Carísimo. No el procesamiento, no el sistema, el almacenar los datos que necesita ChatGPT. De hecho, una búsqueda, creo que una búsqueda en ChatGPT es como 1000 veces más contaminante que una búsqueda en Google. Por la cantidad, porque tienes, o sea, porque no solamente es lo que va y almacena, es el procesamiento de la información. Sí, resulta que genera como una matriz de con múltiples dimensiones por cada uno de los factores que está tomando en cuenta, y entonces lo que hace es completar una palabra con la que sigue, pero a partir de toda esa multidimensionalidad. Es una cosa muy rara. O sea, no entendieron Leisure Suit Larry y eso sí lo entienden.
Wow. Pues Está muy eso es. cabrón. Órale. Sí, es un life changer. Siri es una life changer. Sí. Sí, sí. Claro. Muy bien. Aguanto Me la bastante voy a la comer. manzana. Ya aguantó. La obsolescencia se hizo muy clara. Y sí, Como pues, cualquier producto de Apple, pues se tiene que desechar al final. Después de una mordida. Si no se me quedó claro, este es la nueva modalidad de floppy. Metadata ya es una, Life Changers es esta, Game Changers, Animation Revolution. Ahí vamos sumándole. Si les ocurre una, díganos. Sí, también igual la ponemos. Life Changer es la de hoy. Súper. Episodio 124. Hey Siri. Oye Siri. Oye Siri. Oye Siri. Acuérdense de seguirnos en redes, Floppy Radio. Acuérdense de apoyarnos en patreon.com/Floppy Radio. ¿Y qué más quieren decir antes de...? Es todo. ¿Es todo? No se ¿Es todo, asusten. amigos? La tecnología. Sí, mejor abrácenla y denle cariño y así. Ya ven que a Fer lo conquistó un besito en celular, así es que No hay nada que puedan hacer. No se puede no pelear hay, contra no hay eso. vuelta atrás, solo hay vuelta adelante, vuelta a salto del tigre de preferencia. Es más interesante aún. Ajá. Y acuérdense que si van a inventar un currículum de que estuvieron en un estudio Ghibli, por ejemplo, mejor háganlo en ChatGPT. ¿No? ¿Qué dijimos que es aquí? Ah, sí, en Siri o qué? No, ¿cuál es el equivalente a GPT del otro? ¿En Bard? ¿Bar? En bar. Bard. Ajá. En Bar para que estén en el tema. Apple no tiene algo equivalente todavía. No, porque No, tío, todavía Apple no, está dice. concentrado en Siri y en que Siri 100%. funcione súper bien y que sea Y cada en vez hacer mejor. un coche que nadie sabe si va... Eso no pasa. Coche autónomo, están haciendo coches autónomos. Llevan como 15 años con un proyecto de... Pues Elon Musk lo ha podido y lleva también 700 y tiene mucho. No, pero los coches de No, pero si van a inventar cosas en sus currículums, Sí. No, no lo hagan. mejor no lo hagan. Pero si lo tienen que hacer, asegúrense que sean creíbles. Sí, por favor. No le tienen talento como Miyazaki, por favor. Floppy Radio en todas las redes. Patreon.com/Floppy Radio. O Like, sea, suscribirse. pónganle que animaron en la leyenda de la Llorona. Sí. Que miren, den Floppy Radio y así más gente se inscriban a nuestro canal. Ustedes también denle like. Y nos vemos la siguiente semana con un programa súper especial que va a salirse otra vez del molde. Les va a encantar, estoy seguro de eso. Y y ya. Esto fue You can take the night off.